El templo de Ezequiel, explicaciones, capítulo 40, versículos 6 y 7, por Sonia Elena Hidalgo Zurita. En el video anterior, en el capítulo 45, vimos que el hombre de bronce mostró a Ezequiel un muro muy alto. En realidad, el muro en comparación con los edificios del templo no es tan alto. Mide una caña de alto, que son unos 3 metros con 18 centímetros. Ezequiel describe las medidas de todo el templo, pero solo da 2 alturas en toda su descripción. La una son las medidas de la altura del muro y las de los cimientos del lugar santo. Esto se debe a que en el templo de Salomón, que se puede leer en Primero de Reyes y en Crónica, están muchísimas más medidas, ya que al parecer los dos textos se interrelacionan. Es decir, que las medidas del templo de Ezequiel y las de Salomón se corresponden y se complementan. Esto lo sé porque he hecho un estudio comparativo de los dos textos y se puede confirmar mi afirmación. Ezequiel 46. Entonces fue a la puerta que miraba al oriente, subió las gradas y midió el umbral de la puerta y tenía una caña de ancho. Habíamos visto en el capítulo anterior que había 7 gradas para subir al porche. Este verso, así como todos, es difícil de interpretar. Al decir midió el umbral de la puerta, ¿a qué se refiere? ¿Es el ancho de la puerta de la entrada? ¿Es solo el umbral? ¿Y qué es un umbral? El umbral es el lugar que está entre, digamos, es el lugar de paso por una puerta. Ese sería el umbral de la puerta. Es el lugar por donde uno entra. Entonces, en la imagen vemos en realidad 2 puertas, pero en esta descripción él habla primeramente solo de una puerta y dice que tenía 6 codos. Aquí pone, continuando con el verso 46, y el otro umbral tenía una caña de ancho. Ya sabemos que una caña son 6 codos. Y entonces me pregunto, ¿y el otro umbral a qué se refiere? Aquí pensé que se trataba de otra puerta interior, o sea, es decir, aquí hay una puerta y otra detrás. Sin embargo, como comenté en el video anterior, tuve que buscar planos antiguos y allí estaba la solución. Se trata de otra puerta al lado de la primera, como se ve en la imagen. Hay 2 puertas. Este es el plano de la planta de la puerta dorada del templo, que todavía existe en Jerusalén. Está en ruinas, pero existe la puerta dorada y en los planos, es una reconstrucción de los planos simplemente esto. Entonces tendríamos 2 puertas, una al lado de la otra. Las flechas en rojo significan el umbral, o sea, es el ancho de la puerta en realidad. El umbral, delante de las puertas hay un porche. El porche es el lugar a donde se llega a una casa, es como un vestíbulo. Tenemos el interior del portal, que se explicará más adelante, y lo que vemos aquí y aquí son los muros del edificio. Aquí hay una puerta aleatoria. Con este plano queda muy claro de que se trata de 2 puertas, una al lado de la otra. Están separadas por un pequeño muro o columna, eso también lo veremos. La altura de las puertas no describe Ezequiel. Sin embargo, en el Midrash se dice que las puertas eran de 10 codos de alto. Un codo son 3 metros 18. Y ya que Ezequiel detalla las medidas de ancho y de largo, pero no da la altura, o sea, tenemos el ancho y la profundidad, que bueno, en esta imagen no se ve, pero según Vitruvio, un arquitecto de la antigüedad, la proporción ideal de las puertas tendría que ser de 2 a 1. Es decir que, perdón, si el ancho de la puerta de Ezequiel, de una de las puertas, son 6 codos, la altura ideal tendría que ser 12 codos.
O lo que es lo mismo, si son 3 metros 18 de ancho, la altura el doble de 3,18 sería 6,36. Sería lo ideal. Recordemos que un codo son más o menos 3,18 metros por 2, o sea, el doble serían 6,36. Ezequiel entra por una de las puertas, describe todo lo que ve en el interior, en ese lado, y recorre nuevamente hacia afuera del lugar. Y describe lo que ve al otro lado, que es idéntico del lugar que recorrió primero. Y llega nuevamente hacia el umbral, pero ya lo veremos. El por qué la necesidad de 2 puertas. Tendríamos que leer el libro de Enoch, en el que describe que hay 2 puertas siempre para las luminarias, una para entrar y otra para salir. En las leyes del templo también se dice que si uno entra por una puerta, tiene que salir por otra. Entonces, mi idea es que es una especie de, digamos, de buscar la armonía con lo que es el universo. En el texto todavía Ezequiel no explica sobre las columnas, pero como se ven en la imagen, podemos apreciar que tienen 2 cabezas, una de hombre y una de león. Pero esta descripción la veremos más adelante en los capítulos que se refiere al santuario. Al principio, cuando empecé a hacer los planos, solo puse columnas cuadradas sin adornos. Pero Ezequiel describe que hay muchas palmeras. Esto confunde un poco, ya que he visto representaciones en las que se ponen palmeras por todas las paredes como decoración. Pero analizando los siguientes capítulos nos damos cuenta de que Ezequiel se refiere a columnas con capiteles de palmera. El capitel es la parte superior de la columna. Y también dice que están los querubines por todo lado. Bueno, no deseo extenderme en la descripción de las columnas, solo las menciono porque se ven en las imágenes. Así tendría que ser una de las columnas de Salomón, que consta de 2 partes, que sería la columna misma, o sea, la base, la columna, y el capitel, que es la parte de arriba, es la que corona a la columna. En esta imagen solo se puede apreciar una parte de la columna, está cortada, tendría que ser muchísimo más alta. Y en arquitectura las palmeras son las columnas, pero esto lo veremos en otros capítulos. Ezequiel 47. La cámara tenía una caña de ancho y una caña de largo. La cámara sería el lugar que resulta, o el espacio que hay entre columna y columna. Entonces es de una caña de ancho y una caña de profundidad. Este texto es difícil de entender. La cámara se refiere al edificio llamado portal. Tenemos que diferenciar entre recámara, que una recámara es una habitación o un solo cuarto, mientras que solo cámara se refiere al conjunto de recámaras o habitaciones. Esta parte es difícil de entender porque Ezequiel dice cámaras, o creo que sería más fácil definir dejar recámara para una habitación y cámara para un edificio completo o la nave central. Pero leyendo los siguientes versículos nos damos cuenta de que habían más recámaras dentro de este portal. Volviendo al anterior, bueno, en la diapositiva anterior ponía que la cámara tenía una caña de ancho y una caña de profundidad. Se refiere a la primera habitación, es decir, que él entra por esta puerta y ve la primera cámara. Tiene que haber recorrido así y mira esta cámara. Una caña son 6 codos, como ya dije, y son unos 3,18 metros. Es el tamaño de una habitación
actual normal. Bueno, no sé si llamar a los edificios nave en lugar de cámara para no confundir términos, pero pondré para poder aclarar cada verso con imágenes, ya que estoy consciente de que no es un texto fácil de entender. Pero bueno, aquí se entiende, ¿no? Que tenemos dos puertas, por una entra y por otra sale. Si es que entra por aquí, tendrá que salir por este lado. Y va describiendo lo que él ve a su paso. Esta es la vista de la Puerta Dorada en Jerusalén, el interior, una imagen antigua. Y la traté de reconstruir con un programa que uso, que no tiene muchas posibilidades de agregar adornos, tomando en cuenta de que es un programa para crear elementos cuadrados. En la imagen antigua se nota que las columnas eran muy anchas, eran gruesas, tienen capiteles en forma de palmeras y supuestamente entre columna y columna había recámaras de 6 codos de ancho y de largo. Ezequiel 47. Entre las cámaras había 5 codos. Y el umbral de la puerta, junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior, tenía una caña de fondo. A ver, esto es un poco confuso. Entre las cámaras, habíamos dicho que las cámaras es el lugar que se forma entre las columnas. Entonces, las 3 cámaras serían estos lugares que están con unos marcos azules. Entre las cámaras había 5 codos. Y al ser estas las cámaras, entre las cámaras, el lugar o el espacio entre las cámaras son las columnas, que son de 5 codos de ancho y también 5 codos de profundidad. Entonces los 5 codos son 2 metros como 56, que también son muy grandes porque es casi el tamaño de una habitación. Y luego pone el umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior tenía una caña de fondo. Esto lo veremos en la imagen siguiente. En versos siguientes veremos que las recámaras estaban separadas por columnas inmensas. Son estas columnas. Entre las cámaras se refiere precisamente a las columnas que tienen 5 codos por lado. Los cuadros en azules sería el lugar de las recámaras, como ya dije. Ezequiel 47. Entre las cámaras había 5 codos. El umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior tenía una caña de fondo. En versos siguientes nos damos cuenta de que hay un total de 6 recámaras dentro de la nave central. Esto sería la nave central del portal. No sé si llamar a los edificios nave en lugar de cámara, como ya dije, para no confundir términos. Pero lo que podemos ver en esta imagen es la primera cámara que vio Ezequiel, el espacio entre la cámara, que lo he puesto en rojo, y la siguiente cámara. Y esto ocurre pues 6 veces, porque acá hay otra cámara, hay otro espacio, y aquí se repiten estas 3 cámaras, con espacios entre cámaras, que son de 5 codos. Luego pone el umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior, tenía una caña de fondo. Entonces vamos a definir, aquí había un umbral, pero este es umbral exterior, porque entró por aquí, recorrió y llega a otro umbral de la puerta que pone aquí hacia el interior, o sea, el umbral de la puerta del interior. Hay otra puerta, hay otro umbral y hay otro porche. Como dije, parece que entraba por un lugar, podría haber entrado por aquí o por acá, pero la cosa es que el recorrido que hace tiene que salir por el otro lado. Entra por aquí, recorre, ve las cámaras y sale por acá. O si entra por aquí, tendría que salir por la siguiente puerta. En esta imagen podemos ver cómo estaban las cámaras, una al lado de la otra y al frente, o sea, eran idénticas. Además que el edificio es completamente simétrico, entonces es decir que la parte es como que se reflejara. Los lugares tienen una simetría por todo el templo. En versos siguientes nos damos cuenta de que hay estas 6 recámaras dentro de la nave central.
Ezequiel 48. Entonces midió el ancho de la puerta hacia el interior y tenía una caña. Eso es lo que les dije anteriormente, que veremos en un siguiente vídeo para no alargarme y no hacer pesada la materia. Entonces él entró por aquí, recorrió este lugar, vio las cámaras, vio el espacio entre cámaras y llega a otro umbral que también mide 6 codos o una caña. Consciente de lo difícil que puede ser entender un texto que tiene que ver con medidas y la arquitectura, creo que lo mejor es que vaya paso a paso. Continuaremos con Ezequiel 48 en el siguiente video. Aquí te doy mis datos de contacto. He escrito varios libros sobre los templos de Jerusalén. Uno de ellos es el Beit HaMikdash o Casa de Oración, en el que tengo un proyecto propio sobre el templo y he estudiado lo que es las medidas del Midrash y he hecho textos comparativos y también pude hacer el templo en 3 dimensiones. Luego tengo el templo de Ezequiel, explicaciones, capítulo 40 y 41 y también el templo de Salomón. Para los 3 templos hice los proyectos basándome en estudios bíblicos, en libros de arqueología antiguos y en estudiosos del templo de la antigüedad y modernos. O sea que es un estudio comparativo el que hice sobre los templos. Y puedo decir sin ser orgullosa ni temor a decir, pues yo lo hice. No, he hecho trabajo consciente, arduo, difícil, me tardé muchísimos años en hacerlo y ahora lo que quiero es compartir contigo, porque ¿de qué serviría tener información solo para mí? Quiero que todo el mundo se dé cuenta de que el templo, o por lo menos la descripción de Ezequiel, es real. Las medidas son exactas y si se puede hacer planos con esas medidas, también se puede construir. Es decir, que es una profecía real, no es una ilusión de que el templo, bueno, también aparte de que el templo es también nuestro cuerpo, pero este templo descrito por Ezequiel de ladrillos o de bloques o de material es real. Aquí te pongo mis datos de contacto, mi número de teléfono, mi correo, algunos enlaces donde puedes obtener algunos de mis libros. Gracias por tu atención. Y ya sabes, dale like y comparte para que muchas más personas empiecen a entender lo que es el templo de Ezequiel. Y si tienes preguntas, pon en los comentarios del vídeo o escríbeme a soniahidalgoz@gmail.com.